Yanine Áñez cumple 3 años de cárcel como el mayor trofeo político del MAS, denuncia su hija. Este miércoles, la expresidenta Yanine Áñez cumple 3 años de privación de libertad en el marco del supuesto caso golpe de Estado del 2019 por los conflictos ocasionados a raíz del fraude en las elecciones nacionales que derivaron en la renuncia y escapatoria de Evo Morales y una convulsión social en el país. La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, es el mayor trofeo político del MAS para sostener su patraña del supuesto golpe de Estado que nunca existió. Mi madre es el ejemplo más cruel del abuso y de la violencia política que aplica el régimen masista, todo a través de la injerencia política en la justicia, denunció Rivera. Áñez cumplió con la Constitución y asumió la responsabilidad histórica ante un vacío de poder, de pacificar el país, recomponer el órgano electoral y darle certidumbre a los bolivianos para realizar una nueva elección nacional transparente. Agregó, Rivera ha instado a la población a unirse y a dejar de lado los intereses personales y partidarios para buscar un nuevo rumbo político en el país. Áñez fue arrestada el 13 de marzo de 2021 y actualmente cumple su condena en el penal de Miraflores de La Paz. Es noticia. Pero reflejemos lo que está pasando con el sector de los profesionales en salud. Ya son varias medidas de presión que han asumido. Ahora llevan adelante un paro de 24 horas rechazando el proyecto de ley de jubilación forzosa a los 65 años. Médicos cumplen un paro de 24 horas en rechazo al proyecto de ley 065 que modifica la ley de pensiones y establece una jubilación a los 65 años. Realizaron un mitin de protesta en el Hospital de Clínicas Zona de Miraflores. Al gobierno que necesitamos tener estabilidad laboral, condiciones de trabajo como trabajadores en todo el país. No admitimos una jubilación forzosa y la miserable renta a la que nos están condenando. Médicos expresan que masificarán las medidas de presión si no suprimen esta disposición transitoria que está en la norma. Se cumple la constitución política del Estado y eso es lo que estamos reclamando. No estamos reclamando nada que esté fuera de la normativa vigente y de lo que dice la constitución política del Estado. Ya 3 años de la detención del expresidente Yanine Áñez, la oposición política dice que esto no ha concluido, más bien ha sido el inicio de una persecución política. 3 años de injusticia, 3 años de una detención ilegal, cuando Yanine Áñez simplemente ha seguido la sucesión constitucional. Este 13 de marzo se cumplen 3 años de la detención de la expresidenta Yanine Áñez. Para el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga, se trata de una detención injusta y que ha dado paso a una persecución política en el país. Detención ilegal, y a partir de eso pues se ha instaurado un régimen en nuestro país y prácticamente se ha realizado la persecución política hacia toda la oposición. Entre tanto, la diputada renovadora del MAS, Daisy Choque, dice que no es persecución, sino sed de justicia. Podemos hacer lo que quieran, pero hemos sido claros con nuestro pueblo. No vamos a claudicar el pedido de justicia que tiene el pueblo boliviano. Esos 67 fallecidos, los heridos, y todos han pedido justicia y lógicamente el órgano judicial tiene que hacer su trabajo y nosotros no vamos a obstaculizar, del mismo modo que no hacemos injerencia en estos procesos. Ciudadanos afines a Yanine Áñez apostaron en inmediaciones de la cárcel de Miraflores, elevando una oración en esta jornada. Con una oración, amigos y simpatizantes del expresidente Yanine Áñez recordaron 3 años de la aprehensión y detención de la exmandataria. Hoy recordamos el nefasto momento en el cual el gobierno de Arce Catacora la tiene como trofeo en una cárcel. Según los manifestantes, a Yanine Áñez le corresponde la libertad porque pacificó el país y no incurrió en ningún delito, dicen. Recordemos que el 2019 hubo un monumental fraude por un pedófilo llamado Evo Morales que escapó de nuestro país y nuestra expresidenta constitucional se quedó en el país a pacificarlo. Este es el escarmiento a aquellos que pensamos diferente, que aquellos que queremos vivir en democracia y en libertad. Yanine Áñez desde su ventana detrás de las rejas se limitó a saludar a quienes expresaron su apoyo a más de 1000 días de su encierro en la cárcel de Miraflores. No nos vamos a cansar de pedir la libertad de todos los hermanos presos políticos que nos han ayudado a defender la democracia. Es lo mismo que está pasando con Luis Fernando Camacho, que no tienen piedad por su estado de salud, y la señora Yanine también estuvo muy enferma hace rato. Acá inclusive la agarraron a golpes a la hija. Los afines piden a ciudadanos no olvidar los hechos que se suscitaron en 2019. Seguiremos en las calles luchando y perseverando
por nuestra libertad de nuestra expresidenta y de todos los presos políticos que existen hoy en día en nuestro país. Pero ¿cuáles son las últimas determinaciones de la justicia en torno al caso Golpe 1? Veamos. También la señora Yanine Áñez. Fiscalía notifica a abogados con el retiro de los cargos de sedición y conspiración contra la expresidente Yanine Áñez. No se han encontrado indicios, no se han encontrado elementos de convicción, para que todos entiendan, pruebas en realidad, en contra de mis defendidos. Según cursa el documento del denominado caso Golpe 1, se establece que el 80% de imputados fueron sobreseídos entre militares y exministros de Estado. Almiro Gonzalo Jarcurizada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Álvaro Eduardo Coimbra, Álvaro Rodrigo Guzmán. En este caso se investiga la presunta coordinación de Luis Fernando Camacho con policías y militares para presuntamente derrocar a Evo Morales en 2019. El ex cívico es el principal sindicado por el delito de terrorismo. Existe también una acusación formal en contra de los ciudadanos Luis Fernando Camacho, Fernando López, excomandante de la policía boliviana, Yuri Calderón, también está el señor Arturo Murillo, entre otros, ¿no? Son varios los acusados. Hoy se cumplen 3 años, 1095 días desde que mi madre fue secuestrada de su hogar. La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, es el mayor trofeo político del MAS para sostener su patraña del supuesto golpe de Estado que nunca existió. La falsa narrativa del masismo se ha caído constantemente desde la confesión de Evo Morales al revelar que el juicio ordinario a Yanine Áñez se definió en una reunión política del MAS. El nefasto informe de Salamanca, hecho por 2 estudiantes y un docente, para tratar de mentir a la población y negar que no hubo fraude electoral, hasta las recientes confesiones de Iván Lima, quien afirmó en reiteradas ocasiones que el único responsable de las muertes en Secata y Sacaba y la crisis del 2019 fue culpa de Evo Morales. Mi madre es el ejemplo más cruel del abuso y de la violencia política que aplica el régimen masista, todo a través de la injerencia política en la justicia. Desplegaron a todo un aparato contra una mujer que lo único que hizo fue cumplir con su deber, cumplió con la constitución política y asumió la responsabilidad histórica ante un vacío de poder de pacificar el país, recomponer el órgano electoral y darle certidumbre a los bolivianos para realizar una nueva elección nacional transparente. El viacrucis que sufre mi madre, los presos políticos y nuestra familia deben llamar a la reflexión, la madurez política y ser el motivo que nos impulse a tomar decisiones en base a la unidad y dejar de lado los intereses personales o partidarios. Esto para que el MAS no vuelva a ser gobierno en el 2025 y nadie más en este país sufra y sea violentado en sus derechos por pensar diferente. Mi madre seguirá resistiendo ante todas las violaciones y abusos de los cuales es víctima, y así como lo ha demostrado toda su vida y sobre todo en estos 3 años de ilegal encierro, seguirá siendo la promotora de una Bolivia para todos los bolivianos sin exclusiones. En Bolivia no hubo golpe, en Bolivia lo que hubo fue un fraude electoral. Mire, el tema de la posibilidad de unidad entre Luis Arce y Evo Morales, yo veo con bastante escepticismo, tomando en cuenta las diferencias inclusive que han empezado a marcarse en términos ideológicos en este tiempo. Recordemos que Evo Morales es el líder de la revolución democrática y cultural con una mirada altamente popular. En cambio, Luis Arce en este último tiempo ha bifurcado y ha empezado a inclinar la balanza en favor de una mirada neoliberal. No otra cosa significa, por ejemplo, liberar las exportaciones, olvidándose de que los bolivianos necesitamos seguridad alimentaria y bueno, muchos otros aspectos que hacen ver de que Luis Arce ciertamente salió de la línea del MAS, salió de la línea revolucionaria, salió de la línea de la revolución democrática y cultural y se encumbra en dirección más a la derecha que en nuestra línea.
Nos indigna y nos avergüenza que estos clanes y que estos clubes que han conducido hacia la catástrofe a sus países se hayan hecho presentes en Bolivia, que se hayan hecho presentes en Santa Cruz, dado de que los mismos no tienen ni siquiera la capacidad de conducir a sus países, no tuvieron la capacidad de hacerlo, reitero, los llevaron a la crisis y ahora vienen a querer inmiscuir sus narices dentro del territorio nacional. Rechazamos esta situación desde todo punto de vista y la calificamos lógicamente como una vergüenza internacional. Bueno, parece ser de que están buscando hacer el sana-sana entre Evo Morales y entre Luis Arce y han tenido que traer agentes externos para poder tratar de propiciar esta situación o esta reconciliación. Noticias de Bolivia de hoy.